María Santísima partió sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas escuchó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó: Tú eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas escuchó el saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 39 al 56. María Santísima nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 31 de mayo, año 2024. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Hoy es el día de hablar de la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Y con motivo de esa visita aparece el canto más hermoso y maravilloso en la Santa Biblia, que le llaman el Magnificat, y así se llama: Proclama mi alma la grandeza del Señor. O la traducción del latín podría ser: Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu en Dios mi Salvador. Ese fue como el cántico de la Santísima Virgen María, que brota del encuentro de caritativo y servicial a su prima Isabel. Es el cántico que conocemos los católicos como el Magnificat, porque así comienza su traducción desde el latín: Magnificat anima mea Dominum. Engrandece mi alma al Señor. También entonces la Santa Biblia aparece y lo llama el Evangelio de María. Los antiguos estudiaron el cántico y también le llamaron, fuera de llamarle Magnificat, le decían el Evangelium Mariae, el Evangelio de la Virgen María. También aparece ese cántico de otros 3 cánticos que van a expresar todo lo que Dios quiere para la humanidad. Esos expresan los cánticos, que las cosas no son de los seres humanos, vienen de Dios, están planeadas por Dios y circulan a través de los seres humanos de una manera perfecta, porque hacen la voluntad de Dios. Aparecen 3 cánticos en el Nuevo Testamento que van a expresar también esa presencia de Dios. Por ejemplo, hay uno que se llama el Benedictus, que es el cántico de Zacarías, en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, verso 68. Y hay otro cántico que se llama el Non Dimittis, que es el cántico de Simeón, cántico que queda en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, verso 29. Ahí tenemos los 3 cánticos hermosos para nosotros entender la presencia de Dios en la historia de la salvación: el Magnificat, el Benedictus, el Non Dimittis. Así entendemos el que cómo se hace verdaderamente la voluntad de Dios, y se hace la voluntad de Dios cuando la persona verdaderamente se deja guiar por el Espíritu de Dios. Leyendo un poco la Santa Biblia, entonces nos podemos dar cuenta
de la importancia de la presencia de Dios en la historia y de los cánticos que expresan exactamente eso. El lenguaje que tienen esos cánticos no son allí estrictamente en el Nuevo Testamento. Si uno se devuelve un poco al leer la Biblia, encuentra como unos 10 cánticos anteriores que van expresando y conectan con esos 3 del del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el cántico de Ana, que está en la primera de Samuel capítulo 2, el Salmo 33 de la Santa Biblia. Por ejemplo, el profeta Habacuc, capítulo 3, el cántico, Malaquías, capítulo 3, Job, capítulo 5, Isaías, capítulo 12. Y así van encontrando una serie de que van profetizando hasta el final de los tiempos, cuando llegan hasta el Magnificat, que es como la corona del cántico del Antiguo Testamento. Es un medio de comunicación excelente de Dios. Entonces el Magnificat, que es el que estamos celebrando hoy, el último día del mes de mayo, de la visita de ese misterio de María Santísima, entonces estamos hablando del Magnificat, que es la corona del cántico del Antiguo Testamento. Los historiadores dicen que es el último del Antiguo y es el primero del Nuevo Testamento. Probablemente fue cantado por la Virgen María cuando visitó a su prima Santa Isabel. Bien interesante cómo aprendemos hoy los cánticos, ese medio de comunicación de la gracia, de la salvación, de todo lo que tiene que ver la presencia de Dios en la historia de la humanidad, los cánticos. La frase para hoy es una frase también que va en el sentido de lo que hizo la Virgen María, hizo la voluntad de Dios. Entonces hay una frase que lo explica como es la máxima para hoy. Es el día mariano por excelencia hoy. Quien hace la voluntad de Dios difícilmente se equivoca. María lo logró. Lo logró también San José, lo logró Juan el Bautista, lo logró Abraham, lo logró Moisés, lo logró Isaac, lo lograron cantidad de personajes en la Biblia. Pero entonces hoy es el día como de decir el secreto. Hemos oído cantidad de veces hacer la voluntad de Dios. Difícilmente se equivoca el que haga la voluntad de Dios. Pero la pregunta sería, ¿y cómo logra hacer bien la voluntad de Dios? Con las virtudes. María lo logró y los otros lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Hay 3 virtudes que no pueden faltar para hacer bien la voluntad de Dios todos los días en la vida. La primera se llama obediencia, la segunda se llama humildad, la tercera se llama prudencia, y si le queda un campito, un poco de sacrificio. Ahí tenemos una persona que hace mucho bien en la sociedad y porque hace la voluntad de Dios, y lo logró porque es una persona obediente, es una persona humilde, es una persona prudente en su manera de ser y de hablar, y es una persona que se sacrifica por hacer las cosas bien todos los días. Ahí tenemos la máxima para hoy. Quien hace la voluntad de Dios difícilmente se equivoca. ¿Cómo lo logra? Con las virtudes. Aprendemos cómo a compartir lo que somos y los talentos que recibimos de Dios. María Santísima, dice la Sagrada Escritura, fue aprisa a la montaña y se puso en contacto con su prima Isabel y le transmitió ese espíritu comunitario de la fe. Ahí tenemos un medio de evangelización enseñado por la Virgen. Comunicar, visitar, preocuparse de la persona, estar con ella, eso también es evangelizar, es hacer presencia. Se fue y la visitó. Entonces la fe convierte en una relación perfecta de personas. Es como una manifestación del gozo y de la alegría. Es como compartir la gracia y tanta bondad de Dios. La respuesta entonces no se deja esperar.
la prima, Isabel, le dice a la madre del Hijo de Dios: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto que llevas en tu vientre. Ahí tenemos dos catequistas, dos evangelizadoras, dos super santas que hicieron la voluntad de Dios y entendieron que la evangelización tiene una multiplicidad de formas. Por ejemplo, hacerle la visita, y cualquiera no cree que eso pueda ser evangelización. Y ahí continúa como la cadena de la fe, como que recibimos la fuerza de Dios y la convertimos en misión cuando la llevamos a los demás. Así, eso fue lo que Jesucristo le dijo a los primeros apóstoles que salieron: vayan y anuncien, visiten enfermitos, preocúpense por la gente, hagan eso. Exactamente lo que mandó fue eso. María nos da esa gran lección: hay que creerle a Dios, hay que hacer la voluntad de Dios y hay que caminar de la mano de Dios. María Santísima enseñó siempre a hacer la voluntad de Dios. La Madre de Dios logró hacer la voluntad, ¿por qué? Porque permitió que la palabra de Dios le indicara el camino. Eso es clave para ser un buen evangelizador: sencillo, amable, sonriente, visitador, caritativo, preocupado. Si promete algo, lo cumple y va y visita a la persona y está pendiente de la persona. Desde el momento en que ella se convierte en Madre de Dios, le promete a Dios que la palabra será la que la va a guiar. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, es una persona muy obediente. Le dijo: yo sostengo su palabra, y se la sostuvo hasta el final, hasta cuando fue asunta al reino de Dios y no compartió la muerte, sino que fue asunta la Virgen María. María Santísima también compartió su fe, su alegría y su esperanza con su prima Santa Isabel. La Madre de Dios da luz y ella, en comunión con San José, siguen haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. San José lo hizo, claro que lo hizo. San José bajó la cabeza y dijo: sí, me equivoqué, hablé mal de la Virgen María, lo siento, estaba lleno en ese momento, me dio de todo, pero ahora entiendo que hay que hacer la voluntad de Dios. Y se fue y la acompañó como el arcángel le dijo. Obediencia. Se trata entonces de hacer la voluntad. Es el tema de hoy. Los padres del Maestro de Nazaret cumplen con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Y en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas encontramos la primera acción que hacen los dos como padres de Jesús de Nazaret. Viajan a Jerusalén para presentar a su hijo y aparece ahí la presentación en el templo. María cuida permanentemente al hijo. Obediente, lo escucha, lo acompaña, hace lo que Dios le va indicando. Por ejemplo, está muy pendiente de él y se va y lo busca y lo encuentra con los doctores de la ley. Capítulo 2, Evangelio de San Lucas, verso 41. Obedece, también es la virtud que dijimos en la máxima de hoy. María es muy obediente a su hijo en las bodas de Caná de Galilea. Capítulo 2, Evangelio según San Juan. Allí María dice: hagan lo que él les diga. Punto, no hay nada más que decir. María acepta la misión de ser madre de todos los creyentes y se convierte María Santísima en aquella persona que nos enseña propiamente a hacer la voluntad de Dios. Gracias, querido Dios, hemos aprendido cómo se hace la voluntad de Dios. El gran ejemplo es nuestra querida Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, quien hace la voluntad de Dios. Difícilmente se equivoca. ¿Cómo lo logra? Con la obediencia, la humildad, la prudencia y el sacrificio. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.